Radio Cumbre 1470 para todo Puerto Rico. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber lo que la Biblia dice, que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Todo va a ser desenmascarado. En la parte de arriba hay una pirámide, con lo mismo que el ojo que todo lo ve en el billete de $1. Es una pirámide inacabada, no termina en punta este obelisco. Vamos a dar inicio al programa de la Sociedad de Jóvenes con el espacio de cantos. 7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Amén. Gracias, Marco Pozo, que nos acompaña una vez más en esta ocasión en la Sociedad de Jóvenes. Gracias por la predisposición y que el Señor nos siga bendiciendo para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Amén. Mucho gusto, hermano Daniel. No sé si me escucha. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, yo agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir con los hermanos de la Iglesia Benecer, que ya somos conocidos ya. Ahí está el hermanito Samuel, su esposa. Saludos para todos en este sábado ya que se ha iniciado y que estamos desarrollando. Así que agradezco al Señor por eso. Y el mensaje para nuestros hermanos de la iglesia de New Jersey lleva por título: Ya viene la ley dominical. Un mensaje de actualidad que es muy importante y que como generación, como jóvenes, es importante que sepan el lugar que les corresponde en la profecía. Y que es un tremendo privilegio el que van a tener aquellos que van a llegar con toda la lozanía, con toda la juventud, porque van a demostrar que se puede amar a Jesús a pesar de los problemas y las dificultades. Y el mensaje se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo 3 y versículo 7, que dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Este tremendo texto de Amós, en el capítulo 3, nos muestra de que todo se va a saber. Porque ¿qué objetivo tiene de que las profecías nunca se supieron, nunca se conocieron? Y también reafirma esta idea el Señor Jesús en Mateo 24, 33 y 34, que dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y ahí, en estos dos textos, nos habla primeramente que el Señor va a revelar las cosas en Amós 3:7, pero ahora nos dice que cuando veáis, porque va a ser tan real, no va a ser solamente una teoría, una idea, y dice que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Y nosotros creemos de que estamos viviendo la última generación. Pero hay requisitos para pasar este tiempo de angustia, hay requisitos para entender esta revelación que el Señor le entregó a sus siervos, los profetas. Y este texto de Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, tiene que ser una realidad. La paciencia es algo que debiera nosotros madurar en ese sentido, si es que no somos pacientes, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es nuestro lema como iglesia, como individuo, porque sabemos que hay una mujer vestida de púrpura que está adornada de oro, de piedras preciosas, y que tiene un nombre de blasfemo en su frente, que va a querer dominar el mundo, y se va a requerir jóvenes pacientes, jóvenes obedientes, que guarden lo que la Biblia nos muestra, que tengan fe en Jesús. Pero ese guardar no es solamente superficial,
sino que se va a cumplir en ellos, en esta generación, en esta última generación, la palabra que dice, porque de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Y eso es tremendo, porque hoy en día se practica solamente una parte de las Escrituras y no alcanza todavía para ponernos en línea con toda la palabra y ser hombres justos, mujeres justas delante de Dios. Por eso que en primeros escritos, en la página 119, dice: vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Imagínense lo que ella dice, que en esos tiempos, en esos años, en esas décadas que están en el pasado, dice que el residuo no estaba listo. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto y han de ser derramadas sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Y nuestro deber, ahí termina la cita, nuestro deber como iglesia, como dirigentes, es preparar un pueblo para estos acontecimientos, y sobre todo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. No podemos enseñarle cosas torcidas o a medias para que no se asusten, porque dice que no están preparados, que el residuo no está preparado para lo que viene sobre la tierra, y dice que hay un estupor como letargo, o sea, un adormecimiento, una cosa que nadie lo mueve, que la iglesia pareciera que está bien reflejada con las vírgenes fatuas que se quedan dormidas. Pero nuestro deber es preparar en esta oportunidad a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes también para lo que viene sobre el mundo. Y el carácter es lo que debemos preparar más que nunca, ¿no? Y va a ser difícil porque el enemigo pone delante de nosotros dificultades, obstáculos, todo tipo de problemas para que la palabra, para que el mensaje pueda llegar a los corazones. En la iglesia lo vemos cuando un hermano le conversa a otro, cuando estamos preparando los temas, un sinnúmero de dificultades, porque el enemigo no quiere que avancemos y trata de trastocar a este mundo con distintas cosas, con distintos obstáculos también, aunque no prediquen, pero a los que se quieren acercar de Dios, a Dios también le pone trabas y obstáculos, y lo pone en distintas situaciones y problemas y dificultades que tienen que meditar y tomar una decisión para ver si acaso sirven a Dios o a los hombres. Por ejemplo, ahora el Congreso norteamericano, con el actual presidente, está desarrollando un paquete económico de bastantes dólares para cada persona para paliar esta pandemia en la parte económica. Pero quizás muchos de los hermanos que van a recibir un cheque, me parece que son $1,600, $400 me parece que es semanal o algo así, no saben que por primera vez el Congreso de Estados Unidos obliga a los contribuyentes a pagar los abortos. Escuche bien, por eso que le estoy diciendo que van a venir todo tipo de obstáculos y tenemos que ver bien, en este caso, los impuestos, que van a ir una partecita en este paquete, porque no es solamente el dinero que se va a entregar, es para ayudar a la economía en varios aspectos, no, se va a ir para quitar la vida, porque nosotros somos defensores de la vida. Vamos a ver esto que pareciera de otro mundo, pero está ocurriendo por primera vez, y uno tiene que pensar, ¿seré yo también partícipe de estar fomentando o apoyando económicamente con mis impuestos la muerte de los infantes? Porque la Biblia dice, no matarás. Entonces, vaya, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver esto acá en nuestro PowerPoint. A ver si acaso se ve ahí, sí. Vamos a ver. Donde salió esta noticia hace muy poco.
y que debemos dar a conocer como obstáculo, ¿no? Ahí ustedes lo pueden ver, que salió hace muy poco, donde dice, por primera vez Congreso de Estados Unidos obliga a contribuyentes a pagar abortos. La noticia dice, el republicano de Oklahoma, James Lankford, expresó su decepción por el proyecto de ley que, según dijo, viola los derechos de conciencia de muchos contribuyentes estadounidenses. Algo que nunca habíamos visto, que se viole la conciencia con los dineros, con los impuestos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio la aprobación final el miércoles al proyecto de ley de ayuda COVID de casi $2 billones, que incluye un aumento en los pagos, y ahí empieza la noticia a desarrollar la ley, cómo se está tratando de ayudar a la economía. Pero ¿cuál es nuestro deber como cristianos al saber de que en este caso la economía o parte de los impuestos que la persona paga en los Estados Unidos va para matar gente, para matar niños, fetos? Por eso que, aunque los profetas revelan, no hará nada el Señor Jehová sin que revele a sus siervos los profetas, pero debemos tener esa unión con Dios para saber la interpretación, la revelación que el profeta quiere dar o que la Escritura nos quiere mostrar. Y la consecuencia de nuestra vida cristiana correcta nos va a llevar a entender los sucesos finales que el Señor Jesús quiere darnos. Entonces, esto no es si acaso usted es joven, es viejo, es culto o nunca fue a la universidad. No. Para entender lo que Dios quiere revelar a sus siervos, los profetas, es un asunto espiritual. Y eso vamos a ir tocando también en esta hora. Así que es muy importante cada cosita que vamos a ir desarrollando. Y podemos estarnos engañando, pensando de que como todas las iglesias no guardan el sábado, entonces yo tengo la verdad, yo tengo el mensaje del sábado. Puede ser que piense de que ya estoy correcto en ese sentido. Y no predico, no enseño, no aporto para la iglesia. Y en Testimonios, tomo 1, en la página 158, dice, no hay mayor engaño que pueda seducir a la mente humana que aquel de hacer creer a los hombres que están perfectamente bien y que Dios acepta sus obras cuando están pecando contra Él. O sea, engañarnos a nosotros mismos de que estamos bien delante de Dios. Y por eso pusimos el ejemplo de los impuestos. O podríamos decir del movimiento homosexual. ¿Usted ha hecho algo para que la verdad salga a la luz y hablarle a esta corriente ideológica? ¿O usted está dando el mensaje, regalando volantes, libros, predicando acerca de lo que viene sobre el mundo? Entonces, esta cita dice, no hay mayor engaño que los hombres crean de que están perfectamente bien con Dios. Cuando tenemos una gran labor y un enemigo tremendo que es Babilonia, que es la imagen, que es el falso profeta. Así que para poder discernir lo que los profetas nos van a decir de parte de Dios, tenemos que quitarnos de nosotros lo aprendido antiguamente y que muchas veces son tradiciones eclesiásticas y dejar que la Biblia, al estar escrito, aceptarlo en nuestro corazón, aunque se nos cambie todo nuestra visión, porque lamentablemente es así. Y ese pensamiento, si usted todavía tiene tradiciones humanas que no son bíblicas, está participando del espíritu de la bestia de Babilonia a la cual nosotros debemos denunciar. Por ejemplo, el Papa Francisco señaló hace un tiempito, lo que les voy a mostrar aquí, acerca de este pensamiento, y que a lo mejor usted dice, yo no soy católico. A lo mejor puede decir usted, pero tiene el pensamiento católico. Vamos a ver aquí.
Aquí lo tenemos. El Papa Francisco dijo, la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia Católica Romana. O sea, ese pensamiento es un pensamiento jerárquico de que si el líder, el pastor, el líder de división lo dice o el arzobispo lo dice, entonces correcto. Y muchos hermanos, por no estudiar, y yo quisiera que los jóvenes pusieran bajo la lupa cada enseñanza que les es dada, porque puede ser una tradición. En cambio, este otro famoso predicador, Charles Spurgeon, dice así, la iglesia, escuche bien, no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe enseñar. Es al revés. Pero hoy en el mundo se enseñan tradiciones camufladas que no están en la Biblia. Entonces, para entender lo que los profetas quieren decir, tenemos que sacarnos los estereotipos mundanos del mundo que no son bíblicos y abrir nuestro corazón a un escrito está simplemente. Y eso, al hacer eso, ya se echan años de tradición vana, porque dice, en vano me honran, siguiendo como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres. Entonces, en este mensaje vamos a hablar acerca de eso, de poner nuestra fidelidad y sobre todo preparar una generación, preparar una generación de jóvenes que estudiosos, conocedores de la palabra y que le hacen caso a la palabra de Dios. Y en Review and Herald del 4 de abril de 1893, el Espíritu de Profecía nos señala lo siguiente, hablando de aquellos que van a entender las cosas, dice así, hablando del Espíritu Santo, escuche bien, os hará saber las cosas que han de venir, Juan 16:13. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Gloria a Dios por eso, porque se va a entender los 1260, los 1290, los 1335 días. Se va a entender todo lo que está ahí, lo que Dios ha dejado. Pero se fijaron que está hablando del Espíritu Santo. Os hará saber las cosas que han de venir. Y para recibir el Espíritu tiene que ser una vida consecuente, una vida que no solamente se acuerde de Dios el día sábado. Y aquí vamos a mostrar un ejemplo para entender los tiempos, lo que los profetas quieren revelarnos y que tiene que ver con ese gran mensaje de salud, pero también de enfermedades y cómo hacemos bien en creerle a los profetas. Uno de los más grandes profetas fue Moisés, quien escribió 5 libros de la Biblia. Y bueno, también escribió Job, o sea, escribió 6. En Éxodo 15:26, el profeta Moisés dijo lo siguiente. Y dijo el Señor, si escucháis atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Gloria a Dios por eso. Acá menciona que va a haber un pueblo que se le dan mandamientos y además se le dan los estatutos, porque dentro del adventismo solamente se conocen los 10 mandamientos y la gente no tiene idea de lo que son los estatutos. Son los 5 libros donde hay todo tipo de instrucciones. Por eso que ahí está el diezmo, por eso que damos el diezmo. El diezmo no está en los 10 mandamientos. Pero acá dice que la obediencia, la lealtad a Dios, tiene que ver con mi bienestar de salud, porque no va a tener enfermedad de los egipcios. O sea, los egipcios son los mundanos, ¿no? La gente que no sigue a Dios. Pero tristemente me han llamado de Canadá, de Estados Unidos, de varios lugares,
donde adventistas del séptimo día están muriendo por el COVID-19. Y la enfermedad que ha abarcado el mundo es porque la sociedad no ha guardado estos mandamientos ni estos estatutos. Y tiene que ver también con la alimentación, ¿no? Con todo lo que es la reforma pro salud, todo eso. Pero lo que está sucediendo hoy, que ustedes pueden ver, que esta generación, como decía el texto, verán, es porque la sociedad se ha alejado de la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque tenemos que hacer todo el abanico que nos presenta la Escritura, porque no puede haber nada oscuro, no puede haber un pecado, no puede haber ninguna bajeza en nuestro carácter, nada que sea una mancha. Tenemos que sacar todo lo malo, con la ayuda de Dios, obviamente. Tenemos muchos defectos, somos imperfectos, pero todavía estamos vivos, tenemos tiempo de gracia para mejorar. En Consejos sobre Salud, en la página 73, dice: quien quiera que rechaza la luz que se le da sobre un asunto, predispone su corazón al rechazo de la luz sobre otros. El que viola las obligaciones morales relacionadas con la comida y el vestido, prepara el camino para quebrantar las exigencias divinas que tienen que ver con los intereses eternos. O sea, estamos viendo que hay una relación de lo que hacemos, de nuestras obras, de lo que comemos, con la revelación, con nuestra salud, con las enfermedades, pero con el entender la Biblia. Por eso decía, os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13, hablando del Espíritu Santo. Los eventos del futuro serán discernidos por la profecía y serán entendidos. Va a haber un pueblo que va a entender realmente. Pero también apoyamos esta idea con Daniel 12:10, donde dice, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos comprenderán. Vean nuevamente la misma idea, que los impíos no van a entender. Aunque Dios dejó a sus siervos, los profetas, para revelar lo que está aconteciendo, y vemos como hoy en día muchos adventistas ven esta pandemia como algo solamente biológico, como solamente como un virus que salió de un laboratorio allá en China, o que fue fabricado, una conspiración. Pero es más que eso. Es el cumplimiento de la Escritura, de la profecía en nuestros ojos. Porque esta peste iba a venir por el alejamiento de la voluntad de Dios, no solamente de los que conocen la palabra, sino que de aquellos que debieran conocerla también. Y voy a poner el caso del rey David, porque ahí se van a mostrar tres elementos. Escuche bien, tres elementos que Dios usa para poder redimir, pero con vara, para redimirlo en la tribulación a la sociedad, antes de que Él venga. Son tres elementos. Son las persecuciones, por eso que va a venir esta ley dominical, de la cual vamos a hablar también. Va a venir el hambre, la persecución, como dije, y la peste como castigo. Es muy interesante esto, porque no piensen de que Dios se ha quedado dormido. No piensen que se fue de viaje, que Él no ve lo que está haciendo. Llega un momento en que el vaso se llena, se colma y se rebalsa. Vamos a ver el caso de David. Lo encontramos en 2 Samuel 24:10, que dice así, donde David reconoce que ha hecho lo malo al hacer un censo en el pueblo. Y dice, después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová,
te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces ustedes se recuerdan ese relato bíblico. Y en ese relato se ve de que a David se le permite escoger su propio juicio, su propio castigo. Muy interesante, dice. Y por la mañana, versículo 11 al 13, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Ahí va la número 1. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Ahí va la número 2. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Y ahí está lo que yo les mencioné, que hay 3 formas de castigo por la desobediencia, en este caso de David, que está representando al pueblo de Dios, y que le dice: ¿quieres que vengan 7 años de hambre? El hambre va a ser un tipo de castigo. No piense que ahora que tiene el refrigerador lleno, los supermercados, siempre va a ser así. Va a cambiar. Después dice: o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan, y ahí viene la persecución que va a venir con la ley dominical. Y la última, o que 3 días haya peste en tu tierra. Por eso, mis hermanos, la peste fue consecuencia también de la desobediencia. Lo mismo pasa a nivel global. Sabemos que el ángel de Jehová, ¿no es cierto?, extendió su mano para destruir a Jerusalén. Y cuando iba en un lugar muy especial, el monte Moria, se detuvo el ángel y se arrepintió del mal. Eso también es otra enseñanza nos habla de la redención, que dentro de toda esta persecución, de toda esta hambre, de toda esta angustia que vamos a tener, va a haber redención también para su pueblo. La esperanza en mirar a Jesús, quien va a hacer el sacrificio por nosotros, la ofrenda que ha pagado nuestros pecados. Entonces, y el pueblo fue castigado porque sufrió, literalmente sufrió ese castigo, porque el pueblo había participado del mismo pecado de David. Esto es lo que se llama como pecado corporativo. Y por eso que estamos sufriendo todos, toda la humanidad. Debemos entender esto. Por eso, jóvenes, ustedes son la última generación y que va a poder pasar por este desierto, por este tiempo de angustia difícil que viene sobre el mundo, y que van a poder ver no solamente esta peste del coronavirus que estamos viviendo, sino que todos los acontecimientos finales que vienen. Por eso deben prepararse, estudiar en forma personal, no esperar que el papá, la mamá le haga leer la Biblia, o se puede escuchar los libros del Espíritu de Profecía en audio, etcétera. Claro, pueden preguntar a sus mayores si es necesario, pero la Biblia nos presenta, por ejemplo, que de la generación que entró a Canaán, quedó postrada en el desierto la mayoría de los adultos, sino que entraron todos los jóvenes menores de 20 años cuando salieron de Egipto. Esto es tremendo. Claro, también entraron unos adultos, unos poquitos, simbolizados con Josué y con Caleb, pero la mayoría era esa generación menores de 20 años. En Números 14, está en el versículo 29, señala algo, dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y ahí los adultos, la gente mayor, que salieron con mayores de 20 años, ya tenían como 60 cuando estaban a las puertas de Canaán, y dice que ellos iban a quedar muertos. Pero aquí viene lo bueno para los jóvenes, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis. Bueno, sigue hablando de los menores, de los mayores de 20 años.
por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí viene el versículo. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Tremendo. O sea, los jóvenes tienen el gran privilegio de llegar sin ver la muerte, sin pasar por la muerte, a esta Canaán celestial. Claro, Moisés murió, Aarón murió, tuvieron que pasar por la experiencia de la muerte, igual se salvaron, los mayores, ¿no? Pero ustedes tienen un gran privilegio. Por eso es importante que sepan lo que está sucediendo cuando dice Éxodo 15:26, y si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu sanador. Ahí está la promesa. Ahí está la esperanza, si acaso tú la crees. Sobre todo ahora que este coronavirus está mutando, está cambiando y está generando nuevas enfermedades, como esta nueva enfermedad letal que está dando a los niños, a los adolescentes, hablemos de 8, 12, 20 años, 22 años, una cosa por ahí, que es nueva, pero que es grave. Se le conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, más conocido con la abreviación PIMS. Esta enfermedad nueva, PIMS, afecta a los niños y a los adolescentes que han tenido coronavirus, que pueden ser sintomáticos o no. O sea, un joven de 10 años, 16 años, que ha tenido coronavirus, quizás no le ha afectado mucho, pero después de 4 a 6 semanas de haber tenido el coronavirus, están saliendo los síntomas de dolor muscular, cansancio, inflamaciones en el cuerpo, cefalea o dolor de cabeza, complicaciones graves y hasta la muerte. Es tremendo, mis hermanos. Nuevas enfermedades que se están conociendo ahora. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo estamos estudiando. Problemas intestinales, diarrea, dolores en el estómago, abdominales, vómitos a veces. Este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, bueno, el síndrome quiere decir que es un conjunto de síntomas, ¿no? Y que al tercer día han habido casos acá en Chile, y claro, como esto es una cosa mundial, también en otras partes, donde al tercer día le da fiebre al jovencito, al cuarto día le aparecen manchas muchas veces, manchas rojas en su cuerpo y dolores musculares que a veces no puede ni caminar, que le impide moverse. Aunque su examen de coronavirus salga negativo, el PIMS es una infección asociada al coronavirus como una secuela. Tremendo. Pero dice la Escritura que si tú guardas los mandamientos, que eres fiel a sus estatutos, que sigues la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios sin que le falte nada, ahí entonces se cumple por la fe la promesa. Y ahí dejaremos de ver que los adventistas caen fruto de esta pandemia, de esta peste, que es un castigo por la desobediencia que estamos viendo en el mundo. Y eso lo podemos corroborar en Isaías 24, en el capítulo 24, donde habla lo mismo que estoy mencionando. En el versículo 3 al 6 dice así, escuche bien, porque estos versículos se están cumpliendo al pie de la letra, son tremendos y se va a cumplir lo demás que ha sido escrito. Dice así, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Aquí viene, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo,
enfermaron los altos pueblos de la tierra. Eso es lo que está pasando hoy en día. Tremendo, mi hermano, estamos viendo el cumplimiento profético todos los días por televisión. No es solamente un ataque biológico, una peste de un laboratorio. No, no, no. Esto tiene que ver como con David, una consecuencia de la desobediencia en que la sociedad diga que somos legalistas, que somos fanáticos, que somos extremistas, pero ustedes están viendo las consecuencias. Esta palabra sigue vigente, porque la palabra de Dios es eterna, nunca pasa. Y acá dice que enfermó la tierra. En el versículo 5 sigue diciendo la profecía: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ese pacto sempiterno es lo que los predicadores de hoy dicen que terminó, pero la palabra sempiterno significa que es para siempre. Vean ustedes, eso es lo que les decía yo recién, que no debemos hacerle caso a las tradiciones, a lo que nos dice, lo que nos enseña. Tenemos que hacerle caso a la escritura. Y si usted vive por un escrito, ahí está escrito. La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto que era para siempre, el pacto sempiterno. Por esta causa, versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Ahí está. Más claro no se puede enseñar. Claro, a la gente no le gusta guardar cosas porque pareciera ser que lo hacen por miedo, que se meten a la iglesia porque tienen miedo a la muerte. Y entonces tratan de guardar. Si guardan el sábado, guardamos el sábado. Pero la Biblia es toda la palabra. Muchas veces se habla solamente de las bendiciones y dice, estas son para nosotros, en Deuteronomio, en Éxodo, en Números, Levítico. Bendito serás en tu salir, bendito serás en tu entrar, bendito serás en la tierra, tu majada, de hacer tu molde, de hacer pan, todo eso es tu batea. Pero cuando habla de las maldiciones, dice, eso era para los judíos. Y como el predicador delante dice que era para los judíos, entonces no es para mí, pero vemos de que la enfermedad, en este caso, la estamos viendo en el mundo, viene por violar el pacto. Y hay leyes que no tengo el tiempo de explicar. Por eso que podíamos estar igual que los católicos, como recién mencioné, podíamos estar igual que los católicos, como dijo el Papa, ¿no es cierto?, que recién mostré, donde decía ahí, la interpretación de la Escritura solo es válida cuando es fiel a la tradición y al magisterio de la Iglesia. A lo mejor usted es católico sin darse cuenta, porque confía en lo que se dice, no en lo que está escrito, mi hermano. Y esa va a ser la diferencia entre los jóvenes que den el fuerte pregón, el mensaje final, el mensaje que necesita este planeta para rescatar a las almas de la muerte, de la perdición, de las tinieblas de Babilonia. Pero vamos a ver que se requieren jóvenes valientes. Porque voy a mostrarle cómo el poder civil trabaja para detener este mensaje. Ya recién mostré que el enemigo actúa, pone personas, pone situaciones, pone obstáculos a la palabra de Dios para que no se entregue esta palabra santa, pero además va a poner la fuerza, el brazo del gobierno para matar al pueblo de Dios, primero con pequeñas cosas y finalmente con la ley dominical que va a terminar de tamizar y sacar la paja del pueblo de Dios. Por eso va a venir la persecución, como le sucedió a David. Así que no se sorprenda de lo que viene. En Deuteronomio, capítulo 27, versículo 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. Y dirá todo el pueblo amén. Y no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de todas las cosas. Y por eso que el homosexualismo, el lesbianismo, las leyes de género y todas esas cosas, la gente no le importa, no se predica en contra de eso, porque piensan que esto ya quedó clavado en la cruz. Pero no puedo explicar todo porque son 5 libros donde el Señor le muestra a sus hijos
lo que va a suceder y que estas maldiciones continúan. En Cada Día con Dios, en la página 53, vamos a leer un pensamiento del Espíritu de Profecía que nos señala para entender esta idea. Dice así: la gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. Prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. Prefieren también a los hombres que los adulan. Y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu mientras atacan al fiel siervo de Dios. Eso siempre se va a cumplir. Desde Abel y Caín, que Caín mató a su hermano. El justo murió en manos del impío. Así que no podemos enseñarle a los jóvenes que el camino va a ser fácil. Se requieren campeones. Se requieren realmente consagración, consagrados. Me acuerdo cuando estuve en la universidad, un compañero mío, era más alto que yo, un jovencito de 14, 15 años, pero que respiraba la Biblia día y noche. Estudiábamos ahí hasta la madrugada muchas veces. Y ya con el tiempo después se compró así una Biblia Thompson, me acuerdo, en ese tiempo. Y andaba con su Biblia Thompson grande para todos lados. Hermoso. ¿Por qué hoy en día no vemos ese tipo de jóvenes que realmente comen la palabra, se la saben, responden como el Señor Jesús, escrito está, se ha perdido? Antiguamente se nos conocía como el pueblo del libro. Mis hermanos, Dios está viendo nuestras vidas y pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si tú sabes cuál es tu deber y no lo haces, también es pecado. No puede haber una mancha, no puede haber una pizca. El Señor Jesús dijo que el enemigo no tenía nada en él, nada, absolutamente nada. Y Dios no ha cambiado. Por eso las escrituras son nuestro fuerte. Las escrituras, se necesitan jóvenes valientes, realmente preparados para la última misión, para el fin de la historia de este mundo. Y las cosas no van a ser fáciles, como recién dije. Voy a poner el caso acá de lo que pasó en España. Sí, escuché bien. En España, 9 jóvenes condenados a prisión por predicar en el metro. O allá, sí, subterráneo, no me acuerdo cómo le dicen allá en Estados Unidos. Metro parece que también le dicen. Estos jóvenes se suben al metro, a ese ferrocarril subterráneo, y con bocina, con megáfono, y les explican a la gente la palabra de Dios. Son cristianos alemanes, son jóvenes alemanes, y que fueron llevados a la cárcel simplemente por predicar, allá en España. Me acuerdo cuando fui a dar una campaña allá en las Islas Canarias. Bueno, estuvimos allá en Madrid, después estuve en las Islas Canarias visitando todo. Y los hermanos, el propósito era predicar en la calle. Porque nosotros hacemos la labor de poner pizarra, de poner megáfono, parlante, y la gente se juntan 50, 60, 70 personas, escuchan 2 horas de pie ahí todo el rato la gente, sin asiento, sin nada. Entonces esa labor la fuimos a hacer a España. Y el hermano que me llevó para allá, junto con los otros hermanos, me decían, tengamos cuidado porque la policía nos va a echar presos. Y yo decía, no tengan miedo, porque estamos con Dios, vamos a predicar. No, pero ellos me decían, si usted pone un cartel, escuche bien, si usted pone un cartel en la calle diciendo, vamos a hacer reuniones, vaya a tal dirección, a usted le pasan una multa, un parte. Y van a la dirección, la policía va y le dice que eso está prohibido pegar carteles en Europa. Ahora tenemos toda la facilidad, mi hermano.
nos estamos farreando el tiempo. Y los hermanos muy temerosos, y ahora viendo esta noticia, porque simplemente subieron al metro a predicar la palabra de Dios, estos jóvenes fueron llevados presos. Y si al joven le da miedo tomar el púlpito, tomar el micrófono, ¿qué va a hacer cuando lo lleven la policía? Y no solamente al joven, estoy hablando también a los adultos. Hay que tener valor. Hay que tener esta palabra muy adentro. Y por eso que el Señor dejó esta profecía para fortalecernos, mis hermanos. Las cosas son así. No podemos hablar así con medias tintas. Estos son hechos que están sucediendo ahora. Y esta persona, estos jóvenes, no les importó que estar presos. No les importó la vergüenza. No les importó estar en el calabozo. Ellos lo hacían porque amaban al Señor. Y nosotros que tenemos tan grande luz, que tenemos que tener claro para dónde va la cosa. Apocalipsis 13, 15, 18, esta profecía tremenda, donde habla del dominio mundial, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ustedes saben ese texto. Pero dice que va a llegar un momento en que van a tratar de matar a todo el que no la adorase. Por eso que no podemos ser blandos en la predicación. Tenemos que mostrar las cosas como son. Yo sé que hay muchas personas que se asustan, que tienen miedo, pero recuerden lo que dice la Escritura. El temor lleva en sí castigo. Y aquel que le da miedo es porque el amor no se ha perfeccionado en su vida. Es la Escritura. No se enoje conmigo, porque la palabra de Dios dice eso. Si usted le da miedo, es por algo. Y ahí entonces muestra que esta bestia va a ser el dominio mundial que aparece en Apocalipsis 13, y la segunda bestia, que es justamente los Estados Unidos, donde ustedes viven, donde como estamos con los hermanos de New Jersey, donde van a ser las tinieblas más profundas en su área, porque también está la luz más fuerte, más potente, pero así como hay tanta luz, va a ser lo más duro en su país. Hay muchos hermanos que me piden la oración porque quieren salir al campo o quieren volver a sus países. Me parece muy bien. Si si me dieran la oportunidad de irme a vivir a los Estados Unidos, yo no me iría. Voy a predicar, sí, estoy unas 2 semanas, pero en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, va a quedar la grande. Y no diga que Dios no se lo advirtió. Y este mensaje, ustedes se dan cuenta que es contrario a lo que se predica en muchas iglesias, porque el pastor no predica esto para que no se le vayan los hermanos. Pero tiene que pensar en la salvación de la iglesia, no en que tiene una iglesia llena. Qué bárbaro, ¿no? Por eso que este mensaje no es popular. No se predica en muchos lados. Pero la salvación de las almas está en juego. Ahí dice que va a venir un decreto de muerte. Y estamos viendo cómo las partes de ese rompecabezas de la ley dominical se van poniendo en su lugar durante estas semanas. Hace unos días atrás hemos tenido la noticia nuevamente, la acción del papado, en este caso del jesuita Francisco I, señalando lo siguiente: el Papa Francisco está a favor de un nuevo orden mundial. Tremendo, mi hermano, tremendo. Lo estamos viendo y sabemos que muchos van a seguir durmiendo, así como en el sitio a la ciudad de Jerusalén vieron los ejércitos romanos en el primer sitio y la gente se quedó igual adentro, no huyó. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. El papado
esta Babilonia se ha sacado la máscara y está pidiendo un nuevo orden mundial. Es la única forma de que se haga un decreto para matar a todo aquel que no la adorase y se cumpla Apocalipsis 13. Salió durante estos días, ya está, el Papa hizo un libro, ¿no es cierto? Va a comentar la noticia del Papa que publicó este libro. Dice, ya está en distribución el nuevo libro del Papa Francisco, basado en una entrevista con el periodista Domenico Agasso, en la cual el católico manifiesta la importancia de un nuevo orden mundial, mis hermanos, más claro ni echándole agua. En la entrevista publicada por Vatican News, el Papa se refiere a la pandemia como un mal que nos afecta a todos, trayendo dolor a nuestras vidas. Entonces, este anuncio es distinto a los que han hecho sus antecesores, como Benedicto XVI. Benedicto XVI, el anterior, también anunció que ellos querían un nuevo gobierno mundial, pero la diferencia es que ahora se ha dado este sacudón al planeta con esta pandemia que ha afectado económicamente y a la salud de la sociedad. Es distinto. Entonces tiene toda la fuerza, toda la potencia. Por eso que el Papa se atreve en esta oportunidad a lanzar esta bomba diciendo que la pandemia, dice que la entrevista publicada por Vatican News, el Papa se refiere a la pandemia como un mal que nos afecta a todos, trayendo dolor a nuestra vida. Entonces, por eso tiene que venir un nuevo orden. No podemos seguir así, dice Babilonia. En este párrafo que voy a leer, sigue diciendo la noticia. Francisco señaló que la injusticia podrá terminar si existe una nueva forma global de hacer las cosas. Y aquí se cita textualmente lo que dijo el Papa. En cambio, construyendo un nuevo orden mundial basado en la solidaridad, estudiando métodos innovadores para erradicar la arrogancia, la pobreza y la corrupción, todos juntos, cada uno por su parte, sin delegar ni desresponsabilizarnos, podemos curar la injusticia, dijo el Papa. Ahí ustedes lo tienen. Más claro, no se puede enseñar lo que está pasando. Si los profetas nos han revelado que va a venir un decreto de muerte para adultos, jóvenes, niños, para todo aquel que no la adore, y esta pieza que se ha puesto, importante, nos muestra de que esto va a ser una realidad. Así como cambió todo con las Torres Gemelas de un día para otro, la ley Patriot, ¿no es cierto?, para la seguridad nacional contra los terroristas. Ahora cambió todo con la pandemia. Ustedes ven el teletrabajo, monedas virtuales, vacunas que se sacan en meses. También va a ser muy rápido lo que la profecía nos señala. Y si usted no tiene asentada su fe en la palabra, no quiere estudiar, no quiere aprender, o simplemente se conforma con un cristianismo a medias, eso no basta, mi hermano. Y querido joven, a ti me refiero, prepárate para esta nueva etapa que te va a tocar vivir en forma plena y que va a ser un gran tiempo de angustia cual nunca hubo. Y Dios necesita gente que le represente en su carácter, que pueda tener esa fe potente, que pueda ser valiente en la predicación, como estos jóvenes que se subieron al metro. No le importó que lo llevaban preso. Allá en Europa hay muy pocas iglesias. O sea, los templos que están abiertos o que estaban abiertos ante la pandemia, muy poca gente, porque el europeo es muy racional, es muy ateo, muy filósofo. Es muy difícil evangelizar allá y la oposición es grande. Acá hay un poquito menos en Estados Unidos, pero acá en nuestros países latinos es mucho más fácil. Todavía tenemos las puertas abiertas, pero no importa. No importa donde tú estés, es tu deber, tu misión, la proclamación
del mensaje de los 3 ángeles. Denunciar a Babilonia, porque las cosas están sucediendo muy rápido y las señales por doquier. Y acá vemos también lo que les comenté del Papa, ¿cómo se llama este? Papa Benedicto XVI, que les comenté recién, hablando de esta bestia que tiene 7 cabezas de Apocalipsis 13, cómo hablaba ahí de que Benedicto XVI, junto con también el otro papa, esta bestia trabaja con el día domingo. Escuche bien, en el año 1998, hace ya bastantes años atrás, en el año conocido como el año de la bestia, 1998, Juan Pablo II, por primera vez un papa, hace una encíclica llamando al mundo a guardar el día domingo. Ya ha pasado hartos años. ¿Por qué se llama el año de la bestia? Porque si usted multiplica 666 por 3, o sea, por el dragón, por el falso profeta, todo eso que sale ahí en la Biblia, son 13 los enemigos, usted lo multiplica por 3, le va a dar 1998. Y lo hizo en un día de Pentecostés Juan Pablo II. Y de ahí en adelante, cada cierto tiempo, los papas llaman en su encíclica a guardar el día domingo cada vez más y más y más. Pero pareciera ser que el pueblo no se da cuenta. Antes no se hacía así, pero ahora ya más seguido, ahora el nuevo orden mundial, ahora en la encíclica que sacó Francisco I, hablando del domingo, de las propiedades, hablando de todas esas cosas. Por eso dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, pero sus siervos tienen que estar conectados. El Espíritu Santo os mostrará lo que ha de venir. Pero si nuestra vida no está en comunión con Dios, entonces no vamos a entender nada. Vamos a seguir este letargo, como decía el Espíritu Poesía. Vi que el residuo no estaba preparado. Así que en nuestra misión viene, vamos a ver distintas cosas que gente que cree que está con Dios, el católico va a pensar de que está Dios con él y que debe redimir el domingo de aquellos apóstatas del sábado, gente fanática, gente que está en otra, su mente está en otra, como este caso de la Iglesia Católica, que vamos a mostrar acá, este ejemplo de esta noticia que salió, dice, mujer se casa con Jesús en la iglesia y es nombrada como la nueva Virgen María. Pero no es este el voto que hacen, por ejemplo, las monjas de algo espiritual. No es así. Esta mujer va con ropa de casamiento para hacer una boda. Va la gente, van los amigos, como un matrimonio. No es algo simbólico, espiritual. La profesora, esta es una profesora, dice que pasó años en oración intentando escuchar a Dios para finalmente decidirse a llevarlo a cabo. La mujer considera que de esta manera se entrega completamente a un compromiso total de por vida para servir a la iglesia en lo que sea necesario. A la boda se presentaron muchas personas, entre amigos y familiares. Estoy muy feliz de tener bastantes testigos hoy. Y ahí, entonces, esta persona hace un matrimonio como el que conocemos entre hombre y mujer. No es algo simbólico lo que ella hizo. Porque dentro del catolicismo y dentro de las otras denominaciones hay gente extrema que cuando estalle esta prueba para el pueblo de Dios se va a adelantar al decreto de muerte y nos va a herir, nos va a golpear o nos van a torturar quizás, antes de que se dé el decreto. Por eso que esto no es para cobardes. No podemos dejar de darle un paño frío a la situación, porque estamos viendo lo que está pasando en el mundo, cómo está sufriendo, producto de la profecía, de la maldición, que la gente no guarda los mandamientos, entonces le viene la peste como castigo. También va a venir el hambre, como decía ahí en
como decía ahí en David, y va a venir la persecución. Entonces, lo más básico, lo más sencillo para el joven es tomar una Biblia, leerla y compartirla con los demás jóvenes. Eso te va a preparar. Eso te va a quitar el miedo, la vergüenza quizás. Te va a hacer un poderoso siervo o sierva del Señor, porque tus facultades de joven están claras. Tu mente, tu memoria va a poder decir claramente las escrituras, pero tienes que entregarte de corazón, entregarle tu vida a Dios. Bueno, también nosotros los adultos, ¿no es cierto? Pero en este caso, como es para los jóvenes, me refiero a ellos. La dificultad viene sobre el mundo. ¿Y quién estará en pie? Cuando va a haber todo este tipo de gente que extrema, gente belicosa, gente fanática, pero del otro lado, ¿no? Del mal. Y va a ser muy difícil la predicación. Hoy en día estamos en una taza de leche. Hoy en día el sátrapa del Papa trabaja constantemente, ahora fue a Irak. Este arlequín del enemigo, este servidor de las fuerzas del mal, va a usar toda su estructura, el enemigo, para detener el mensaje final del cual tú y yo, como adventistas del séptimo día, formamos parte. Acá, en esto que pasó en Alemania también, quiero mostrarle de un pastor cuya iglesia fue atacada por predicar contra la homosexualidad. Acá está la noticia donde dice: iglesia es atacada porque su pastor predica contra la homosexualidad. ¡Tremendo! Y esto sucede en todas partes porque esta gente que se creen con el asunto de igualdad de género, tanto homosexuales, lesbianas, son muy agresivos, odian mucho la palabra de Dios. A mí me tocó en una ocasión, como recién le dije, predicando en la calle, afuera de un metro, porque salía mucha gente, habían 50, 60 personas, yo con mi pizarra y los hermanos predicando, y en una menciono de que Dios no aprueba esta relación entre hombre a hombre, o mujer con mujer, es pecado. Y entonces viene un joven y me dice, me insulta, me grita ahí delante de toda la gente. Y no contento con eso, este joven, que parece que era de esas personas homosexuales, va donde la policía y trae la policía donde yo estaba predicando ahí en la calle. Y entonces el policía me dijo que no podía seguir, porque estaba ofendiendo a esa persona, pero le estaba diciendo lo que la Biblia dice. Y ya después fuimos otra vez y él nuevamente llegó, porque parece que tomaba el metro para ir a su casa y nuevamente nos echaba a la policía y cada vez que nos veía nos insultaba y casi que nos quería golpear y todo por estar enseñando lo que la palabra de Dios menciona. Y lo mismo le pasó a este pastor, que le fueron a romper su iglesia, le tiraron tarro de pintura, no sé si se alcanza a ver ahí, le robaron los extintores de adentro, golpearon el asunto. Eso está pasando hoy. Eso está pasando ahora, mi hermano. Hay gente que está dando la lucha. Pero miren lo que pasó en esta noticia. Ahí ustedes pueden ver la iglesia. Esto sucedió allá en Alemania. Pero el problema es que los dirigentes de este pastor lo suspendieron y dijeron que no podían ellos tener a una persona que ofendiera a la sociedad con su predicación anti-homosexual, y le cobraron 8.100 euros de multa. O sea, 8.100 euros son como 8.500 dólares, para que ustedes hagan una idea. De multa a este pastor, perdió su trabajo, más encima tuvo que pagar multa por mensajes de odio. ¿A quién le van a quedar ganas de predicar con ese tipo de adversidad? Por eso que esto es para valientes, gente que realmente está con Dios. No podemos predicar así con miedo.
No podemos predicar así cositas suaves, livianas, para arrullar la conciencia del pecador. Por eso que son pocos los que dan el mensaje final. La mensajera del Señor dice que ni uno en 20 está preparado para el regreso de Jesús. En otra parte habla de ni uno en 100. Y si eso era en los tiempos de ella, ¿qué será ahora, 100 años después? Dios está llamando a sus hijos. ¿Eres tú realmente parte del pueblo? Si otros están dando el mensaje a pesar de las dificultades, ¿serás tú parte? En otro pensamiento del Espíritu de Profecía, quiero mencionar lo siguiente, lo que señala ahí. Es una cita muy importante que no quisiera dejarla fuera. Dice: el mundo entero se encontrará envuelto en perplejidad y aflicción. La familia humana se verá azotada por enfermedades de todas clases. Oiga, esto lo escribió hace décadas atrás. Y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. Y tristemente lo digo por aquellos hermanos adventistas del séptimo día que han descendido a la tumba producto del coronavirus. Oremos por sus familias. Pero nosotros tenemos una misión: enseñar la reforma pro salud, para enseñar las leyes de la salud. Porque se está cumpliendo esto. Dice que la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos, y hoy día da pena, se caen las lágrimas por esos hermanos que sufren, que han perdido a un ser querido o lo mismo dentro de la iglesia, y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado. Y si no te preparas, no eres luz entonces, por lo menos en la salud, que es el brazo derecho que te abre las puertas, que toda la gente lo acepta, que no es tan conflictivo. Si acaso no quieres ir directamente con el mensaje, usa el mensaje de Cristo, que Él sanaba a las multitudes. O sea, no hay por dónde escaparse, no hay por dónde hacerle el quite. Por eso que, ¿por qué motivo estás en la iglesia? ¿Cuál es? ¿Tienes miedo? ¿Estás en la iglesia por temor a lo que viene? ¿No te quieres enfermar? ¿Quieres algo de Dios? No, tenemos que estar ahí porque Él nos ama, porque Él murió por nuestros pecados y nos quiere renovar con todos nuestros defectos, con todas nuestras deficiencias de carácter. Si estás vivo, si yo estoy vivo, es porque Dios quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Y ahora, la bomba, quiero presentarles cómo estamos viviendo en los tiempos de la ley dominical. Esto que les estoy presentando ahora salió en Newsday, hablando Terry Singhorn, donde menciona hace muy poquito tiempo, el sábado 27 de febrero de este año, mostrando: mantengamos el domingo sagrado. Escuche bien, porque esto ya está encima. Él dice: el domingo es el alma de la nación. Es algo más que una preocupación religiosa fanática. Vea lo que están mencionando ahí, que es muy importante para ellos. Hay una razón por la que el día se tejió en el tejido de nuestra sociedad. Tenemos que salvar el domingo. Históricamente, sigue diciendo, la práctica de reservar un día para el descanso era lo mejor para una nación en cierres. Era bíblico en intención y económico en su defecto. Ofrecía recompensas intangibles, como descansar de los trabajos de la vida y conectar con lo divino. Esto que estoy mencionando es lo que ya está resonando más fuerte, cada vez más fuerte, acerca de la necesidad de guardar este día, que no es algo fanático, según ellos, y va a ir en detrimento del sábado, del verdadero día de reposo. Por eso que estamos viendo
los ejércitos romanos ya poniéndose en posición para cercar la ciudad de Jerusalén. El mundo se está preparando. Solamente falta que la iglesia, falta que tú, mi hermano, tomes tu lugar. Si realmente amas a Dios. Porque, como recién dije, puede estar por miedo. Y entonces no te vas a preparar, no va a ser una predicación más, va a ser algo que, sí, vino y se fue. La pregunta es, ¿quién está por Cristo en estos momentos? Va a venir la prueba. Y por eso que esto que estoy mencionando, cada vez es más común este asunto del domingo. Sigue diciendo, la mayor parte de eso ha cambiado un poco. Al igual que la marea que erosiona nuestra costa, la voluntad y la forma de los hombres han moldeado esta parte de nuestra existencia y cambiado nuestra perspectiva en el día. Pero hay graves consecuencias para la nación que no busca a su Dios y prefiere hacer el domingo como cada 2 días, como un día normal, porque la traducción está así, ¿no? Después sigue diciendo, es muy triste lo que le ha pasado al domingo. Una vez día de adoración, nuestros padres no nos inculcaron el respeto por lo divino y el tiempo de descanso que ofrece el día. Para muchos es solo el momento de jugar o incluso para ganar algo más de dinero. Mientras que algunos fieles encuentran respiro en la solemne asamblea de oración, sus manos se levantan en alabanza y a veces en protesta por lo que nuestro domingo se ha convertido. O sea, ahí lo que menciona es más largo, pero está mencionando distintos aspectos de cómo este domingo ha crecido en la sociedad y cómo hay gente preocupada de que, y el Papa y los gobernantes, de que esto finalmente, cuando vengan más problemas económicos como los que hoy hay, que muchas empresas han quebrado, mucha gente se ha muerto, pestes, se nos va a echar la culpa de que la mano de Dios se ha retirado del mundo y por eso vienen estas catástrofes, estos problemas. Y ahí solamente con llevar el nombre adventista del séptimo día, ellos van a saber que usted guarda el día sábado. No se va a poder esconder. Va a ser la prueba, como la prueba de Daniel, de los jóvenes hebreos, allá en la llanura de Duma. Es más largo, pero ya el tiempo se me está terminando, donde menciona todo esto de observar este falso día de reposo. Sigue diciendo, en tiempos pasados, la ley protegía el domingo, limitando el trabajo y la apertura de bares y empresas. Pero desde entonces hemos volteado, se han cambiado las cosas de la importancia de ese día. Las viejas ordenanzas se han dejado en los rincones polvorientos de la biblioteca de las leyes. O sea, está llamando a los tribunales, a los que hacen leyes, para exaltar ese falso día. El derecho común, como reflejo astuto del alma y la intención de los hombres en sus deberes normales, ha revelado dónde estamos como nación. No es prudente, justo y justo que preservemos la santidad del día llamado domingo, pregunta. Y así son varias páginas que no voy a seguir leyendo, pero donde se llama ahora en tu día, esto fue hace muy poquitas semanas atrás, juntamente con el Papa llamando al nuevo orden mundial, juntamente con el debacle económico que estamos viviendo el mundo, juntamente con las pestes que está azotando el planeta. Todo eso va a llevar a la imposición mundial de la ley para observar este falso día de reposo. Y se va a cumplir Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Se va a cumplir todo lo revelado a través de la escritura, va a llegar. Inclusive, en el libro de Levítico, capítulo 26, versículo 14, el profeta Moisés señaló también en el futuro esto mismo que salía ahí cuando leímos en Isaías y en varios textos, en Jeremías, en varias partes de la Biblia, que es un castigo por el abandono de la voluntad de Dios escrita. Dice así, versículo 14, pero si no me oyereis
ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, vean que repite esa parte, los estatutos, los mandamientos, repite, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. ¿Se acuerdan que habían invalidado el pacto sempiterno nuevamente? Porque esa es la voluntad de Dios. Es lo de siempre, de aquí nace, de Moisés nace, y después lo toman los profetas. E invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Y aquí está hablando de los castigos específicos, lo mismo que vimos en otras partes de la Biblia, porque cuando habla de calentura, se refiere a una fiebre, a un malestar, a un tipo de enfermedad también que afecta a los pulmones, que no tengo tiempo de explicarlo, y que es justamente lo que el coronavirus está haciendo en el mundo. El terror, como el terrorismo, la extenuación es el debilitamiento de las naciones, la calentura, y después dice que consuma los ojos y atormente el alma porque produce fiebre, una fiebre que daña. Y después dice, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán, o sea, el hambre. Lo mismo que vimos con David, lo mismo que podemos ver en Isaías, en Jeremías, o la destrucción de Jerusalén, cómo se comían unos con otros. Todo es el mismo mensaje de distintos profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Tenemos que cumplir nuestra misión. Ya con el mensaje de los tres ángeles y también con la iglesia en Testimonios tomo 3, página 265 dice: si hay pecados evidentes entre su pueblo y los siervos de Dios permanecen indiferentes a ellos, están virtualmente apoyando y justificando al pecador. Escuche bien. Son igualmente culpables y recibirán seguramente el desagrado de Dios, pues serán hechos responsables por los pecados del culpable. O sea que si usted se queda callado, no enseña lo que la Biblia dice, lo que es correcto, viendo que hay pecados transgrediendo la palabra, usted es culpable y dice que recibirá seguramente el desagrado de Dios. Claro, pero esto no es por obligación, es por amor, mi hermano. No es porque se le imponga a una persona o a la iglesia. Nace de una comunión, de un deseo de salvar a las almas, de decirle, este es el camino, ve, anda por él, pero no obligando. En la iglesia existen pecados que Dios odia, pero rara vez se mencionan por temor de crear enemigos. Testimonios tomo 3, página 265. Más claro no se puede enseñar. Por eso que como jóvenes, ustedes tienen un gran privilegio, pero tienen que tener una gran preparación. Una obra de la mayor responsabilidad se les ha sido encomendada. Es muy importante para que toda su fuerza, toda su energía, toda su mente, todo su tiempo pueda ser dedicado a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. En Testimonios tomo 1, página 243 dice: se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. La tierra estaba afligida por la guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia, la peste. Cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a poner de lado sus pequeñas dificultades. Vean que lo que tenemos que hacer es unirnos entre nosotros. Ya no estuvieron controlados por la dignidad personal y una profunda humildad tomó su lugar. Ya no podemos estar peleando entre nosotros, ya no podemos estar diciendo cosas de los demás. Tenemos que seguir lo que dice Mateo 18, hablar en forma privada, ir con 2 testigos. Hay que seguir los procedimientos bíblicos, mi hermano. Tienen que cesar las contiendas entre el pueblo de Dios. La unidad tiene que prevalecer. Y dice, ¿por qué va a venir esta ley dominical? ¿Por qué va a venir esta hambre? ¿Por qué va a venir esta persecución? Aquí viene lo que queremos tocar. El sufrimiento, la perplejidad y la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que le correspondía, y los hombres apasionados
e irrazonables se tornaron sensatos y actuaron con discreción y sabiduría. O sea, se unieron, pero por el sufrimiento que tuvieron al padecer hambre, perdieron los trabajos, quizás estuvieron un tiempo enfermos, etcétera. Entonces ya cambiaron su forma de ser, se volvieron sensatos, sabios, se volvieron porque lamentablemente a través de la tribulación, a través del horno de fuego, se va sacando toda la escoria de nuestro ser. Bueno, ya la hora ha pasado, tengo que terminar, pero voy a terminar con el texto que empezamos porque ilustra todo lo que hemos visto y todo el tiempo que estamos viviendo. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios quiere entregarte el conocimiento. Dios quiere que sepa lo que está siguiendo, lo que está sucediendo, para que seas parte de su pueblo final y terminar esta gran obra de evangelizar a un mundo que está en tiniebla. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Gloria a Dios, porque esta palabra se va a cumplir y se está cumpliendo. Pidámosle a Dios ser parte de este pueblo final. Y tú, joven, tienes el tremendo privilegio de ser el atalaya, de ser el portaestandarte, de ser aquel que entregue el mensaje final a un pueblo que lo necesita. Yo estoy muy contento de haber compartido nuevamente con los jóvenes de la iglesia de New Jersey y agradezco esta oportunidad y que el Señor les bendiga grandemente. Amén. 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 Muchísimas gracias a este interesante tema y que el Señor nos ayude cada día a ser como esos jóvenes valientes. Marco Pozo por acompañarnos y que el Señor siga bendiciendo su hogar, su ministerio y que muy pronto nos vuelvan a visitar compartiendo la palabra del Señor. Pastor Pozo, feliz sábado, Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Dios bendiga. pronto Jesús volverá. Los médicos pueden saber de salud, pero el que realmente sabe de nuestro cuerpo es nuestro Creador.